acompañar al Evangelio de San Lucas, capítulo 17, verso 11. Como título del mensaje es un corazón agradecido. Bien, dice así la palabra del Señor. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Quiero decirte que estos leprosos tenían que someterse a una ley que no les permitía acercarse al pueblo, acercarse a las personas que estaban sanas. Ellos tenían que acercarse a una cierta distancia y gritar inmundo, inmundo, para que la gente que pueda estar cerca a ellos se dé cuenta que esa gente era leprosa y que no se podían acercar. Y dice, y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Noten acá algo muy interesante, que estos leprosos, al no poder acercarse demasiado a Jesús, a una cierta distancia, comenzaron a levantar la voz, o mejor dicho, a gritar y a decirle, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. ¿Saben? Estas personas o estos leprosos no tuvieron miedo. Quiero que prestes toda la atención posible, porque van a haber partes donde Dios va a bendecir tu vida. Miren, dice que alzaron la voz y llamaron al maestro. O sea que ellos no tuvieron miedo. Se acercaron hasta una cierta distancia, pero levantaron la voz. No tuvieron miedo ni tuvieron vergüenza de lo que quizás ellos tenían, que era la lepra. Y cuando él los vio, estamos hablando de Jesús, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. ¿Por qué Jesús les dice eso y por qué Jesús no los sana en el instante? Jesús no quería pasar por alto lo que era la ley, ¿no? Que en aquel tiempo los sacerdotes eran los que confirmaban si los leprosos estaban sanos o no estaban sanos. O sea que los sacerdotes tenían que dar la última palabra. Pero Jesús, al decirle, id y mostraos a los sacerdotes, prácticamente él los había sanado. Y dice la palabra, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Aquí me paro un momento. Estamos hablando aquí de una sanidad progresiva. Hay personas que muchas veces nos piden orar por enfermedades, orar por su salud, orar por un milagro. Y nos ha pasado que muchas veces hemos orado, muchas veces hemos ministrado liberación. Y por ahí de repente la persona en el instante no ha sentido esa libertad. O en el instante las dolencias no se le han ido de su cuerpo. Algunas personas nos han contado que cuando fueron a su casa, cuando se acostaron y al día siguiente se dieron cuenta que no tenían más el problema. Hay personas que cuando se les ministró liberación, esas personas por ahí en el momento se fueron como si estuvieran iguales. Pero en el transcurso o en la trayectoria hacia su casa, vomitaron o largaron o sintieron esa libertad. Por eso que a veces hay algo muy peculiar cuando se ministra la liberación. Como que estamos esperando que la persona vomite, porque si no vomita, no es libre. No, Dios o la manifestación del Espíritu Santo para traer libertad puede ser de muchas maneras. Entonces a lo que voy es que a veces la sanidad de parte de nuestro Señor Jesucristo es progresiva. Y si es progresiva, entonces puede ser que hayamos orado por vos o otra persona haya orado por tu vida. Pero por ahí en el momento no recibes la sanidad. Pero al transcurrir las horas o al día siguiente o pasados los días, si todavía permaneces parada o parado sobre esa promesa de sanidad que Dios dejó en su palabra, puedes abrazar la sanidad y el milagro que tanto estás esperando. Dice el verso 15, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios. Presten atención con lo que le digo. Dice, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios,
a gran voz. O sea, que esta persona que recibió la sanidad de los leprosos, recibieron la sanidad, pero dice que uno volvió glorificando a Dios en gran voz. Y noten de que no tuvo vergüenza. No es que dijo, Señor, mira, yo quiero decirte algo al oído, pero no quiero que la gente se entere porque me da un poquito de cosa que se enteren que yo he tenido la lepra o que he tenido cierta enfermedad. No, dice que vino gritando, glorificando a Dios, seguramente diciendo, gloria a Dios, he sido sano. Gloria a Dios, Jesús me limpió de toda lepra. Seguramente el leproso comenzó a gritar y a expresarse de esta manera por la felicidad que tenía en todo su ser. Y dice, y se postró rostro en tierra a sus pies dándole gracias. Presta atención con la otra palabra. Dice, y se postró rostro en tierra a sus pies dándole gracias. Y este era samaritano. Noten que la Biblia es maravillosa, la escritura es maravillosa. ¿Por qué? Porque te deja ver ciertas cosas donde tú puedes entender el momento, donde puedes entender lo que se dijo o lo que se habló en el momento que fue relatado la historia o la secuencia que fue vivida. Dicen que era samaritano, y los samaritanos en aquel tiempo eran vistos o llamados como perros. O sea, los judíos tenían en poco tenían a los samaritanos. Los judíos los veían como paganos, como traidores, como perros. O sea, mejor dicho, que el judío se creía por encima del samaritano. Pero noten que la Biblia resalta que de los 10, uno vino a Jesús y le glorificó, le dio gracias y se postró en tierra, o sea, adoró a nuestro Señor. Y la Biblia nos aclara que era samaritano. Y la palabra sigue diciéndonos, respondiendo Jesús, dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Noten nuevamente que la Biblia aclara que solamente un extranjero de los 10 es el que volvió para glorificarlo y para darle las gracias. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. ¿No es maravilloso lo que la palabra del Señor nos cuenta? Dice que este samaritano glorifica a Dios, le da gracias y lo adora. ¿Qué pasa cuando nosotros hemos recibido algo de parte del Señor? Estamos agradecidos, estamos contentos y por ahí de repente no has recibido lo que estás esperando. Pero cuando tú comienzas a agradecer sin haber recibido lo que estás esperando, es como que si generas un crédito en el cielo para que Dios pueda darte lo que por fe vos estás llamando y estás declarando. Y no estás declarando algo que está fuera de la palabra, sino estás declarando algo que realmente viene de parte de Dios como promesa para su pueblo. No son 10 los limpiados, dice Jesús. Dice, y los 9 le dice al leproso. No fueron 10 los que recibieron sanidad. ¿Y dónde están los 9? ¿Dónde están los 9 de Manantial que recibieron sanidad? ¿Dónde están los 9 de Francia, de Honduras, de Perú? ¿Dónde están esos 9? ¿Saben cuál es el problema en nosotros? Que muchas veces no queremos contar lo que Dios ha hecho. Muchas veces no queremos contar, ¿por qué? Porque nos da vergüenza. Noten que este samaritano, el leproso que había sido sanado en 2 ocasiones. Primero, a gran voz gritó junto con los 9. ¿Para qué? Para que para que Jesús pueda prestarle atención. Y cuando él recibe la sanidad, dice que él vuelve a gran voz glorificando, agradeciendo y adorando al Señor.
Esto nos quiere decir de que hay un pequeño porcentaje dentro de la grey de nuestro Señor que confiesa, que agradece lo que Dios hizo con ellos, ya sea en cualquier área. O sea, quiere decir que el mayor porcentaje de los hermanos de la grey son los que no cuentan, son los que no dicen nada, son los que prácticamente se toman la facultad de decir sí, pero yo hice lo mío. Miren, la gloria, dar la gloria a Dios, podemos decir que esto es reconocer que Dios lo ha hecho. Cuando nosotros le damos la gloria a Dios por algo que hemos recibido, estamos prácticamente diciéndole no solamente a Dios, sino al mundo entero, de que lo que yo tengo o lo que yo soy es lo que he recibido de parte de Dios. O sea, reconozco que Dios lo hizo. ¿Quién cambió mi vida? Dios. ¿Quién me sanó? Dios. ¿Quién fue el que me prosperó? Dios. ¿Quién es el que me dio una familia? Dios. Y la palabra gracias o dar agradecido, podemos decir que es alguien que tiene la virtud de carácter de reconocer que lo que tiene y lo que es, se lo dio Jesús. No nos hemos topado con personas que a veces se toman ese atributo de decir, mi trabajo es mío porque yo salí a buscarlo. Mi esposa o mis hijos son míos porque yo escogí a mi mujer y a través de eso yo tengo a mis hijos. Entonces podemos decir que a veces nos topamos con ese tipo de personas y también con esas actitudes en nuestro corazón. La Biblia nos vuelve a aclarar diciendo que era un extranjero. Los judíos se creían superiores a los gentiles. Los judíos se creían superiores y con derecho. Como quien diciendo, yo como judío vengo del pacto de Abraham. O sea que yo tengo ese derecho de que Dios me sane. Yo tengo ese derecho que Dios me prospere. Yo tengo ese derecho de que Dios me dé lo mejor. A mí primero, ¿por qué? Porque yo he sido la raza que Dios escogió para glorificarse. Vayamos a decir que los judíos decían eso. Si nosotros vamos a leer el libro de Romanos, nos vamos a dar cuenta del problema que tenían los romanos con los judíos, con los gentiles. Entonces, dice que este samaritano adora al Señor. Cuando va a él, se postra con el rostro a tierra y adora al Señor y le da las gracias. Cuando lo reconocemos aún cuando Él no nos ha respondido. ¿Qué pasa? Muchas veces nosotros dejamos de adorar al Señor porque todavía Él no nos ha dado lo que nosotros queremos. O sea que como que tenemos esa actitud de inmadurez, esa actitud de chiquilín, de decir, a mí todavía no me dio, ¿por qué yo le tengo que decir? ¿Por qué yo le tengo que hacer? ¿Por qué yo tengo que ir? ¿Por qué yo tengo que obedecer? Cuando Dios no haya respondido o haya respondido, yo tengo que reconocerlo como el Dios que Él es para mí, como el Padre que Él es para mí, como todo lo que yo pueda necesitar. Eso es lo que es Dios para mi vida. Miren, Romanos capítulo 1, verso 21, ahí podemos ver tres cosas que suceden a la persona que es malagradecida. Tres cosas que suceden a un corazón malagradecido. Primero dice que el corazón se corrompe. El corazón se corrompe. No reconoce, no admite quién le ayudó. No nos hemos topado con gente que le has extendido una mano, o quizás te han extendido la mano a vos, pero cuando lograste reponerte, o cuando esa persona logró reponerse, no reconoce que Dios usó tu vida para que él o ella pueda salir de esa situación. No glorificaron a Dios, son las personas que se sienten autosuficientes, que se creen altivos, que piensan de que si ellos tienen algo, ha sido por sus propios méritos.
ha sido porque ellos han tenido el sustento para poder hacer o comprar o llegar a algo. Eso es los que no glorifican a Dios. Dice, no dieron gracias a Dios. Estamos hablando de que cuando una persona rompe su relación con Dios. Y no estoy hablando de un no creyente, estoy hablando de una persona cristiana, que muchas veces llegamos a que nuestro corazón se corrompa. Y ahí nos damos cuenta de que esa persona ha permitido que su corazón se enferme. Romanos 1:21 nos dice, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. O sea que su corazón fue cubierto por una oscuridad. Su corazón fue cubierto por las tinieblas. Y es por eso que ahí comienza a producirse algo contrario a la gratitud, que viene a ser la ingratitud. Miren, hace un tiempo atrás, para los que nos conocen, saben que nosotros estamos adelante o liderando el ministerio hospitalario Cambiando Vidas en nuestra iglesia Manantial de Bendiciones. Hace un tiempo atrás vino un muchacho de otra congregación y este muchacho quería evangelizar porque él decía que su ministerio era el evangelismo. Entonces se contactó conmigo y este muchacho comenzó a asistir a nuestras reuniones. ¿Y qué pasó con este muchacho? Noten que cuando él comienza a ver cómo Dios usaba mi vida o usa mi vida con el tema de la sanidad divina, él como que para él yo era el siervo de Dios. Noten esto. Yo para él no era Elvis, yo para él era el siervo de Dios. O era el ungido de Dios. ¿Por qué? Porque así me llamaba. Yo me reía. Pero cuando él comenzó a ser empapado por esa unción que se mueve en el ministerio, que es esa unción de sanidad, esa unción para los milagros, ya comenzó como que a mirarme de distinta manera. Después sucedió que lo invitaron a una iglesia a predicar y él ministró sanidad y Dios lo respaldó. No solamente lo respaldó, sino que prácticamente las mismas señales que al ministerio nuestro nos siguen por gracia de Dios, pues bueno, lo mismo comenzó a suceder con él. Entonces ahí él comenzó como que a mirarme ya distinto. Ya no era el siervo de Dios, ya no era el ungido de Dios, simplemente era Elvis a secas. Y ya me comenzó a mirar como si yo fuera uno como él. Y después ya me comenzó a mirar como si él fuera más grande que yo. Y yo no me hacía ningún problema. Hasta que llegó un punto donde él hizo las cosas malas y después se tuvo que ir del ministerio. Hoy no sé dónde estará, Dios quiera que no se haya apartado del camino, pero este muchacho dejó que cosas entraran en su corazón. Se olvidó de la gratitud, se olvidó de quién lo enseñó, se olvidó de quién lo guió, y lo peor de todo, que se olvidó que lo que empezó a estar en él o a operar en él no era de él, era del Espíritu Santo. Y ahí fue su decadencia. Entonces, nosotros decimos que el corazón es entenebrecido porque se envanecieron en el razonamiento y su necio corazón. Y el verso 22 del capítulo 1 dice, profesando ser sabios se hicieron necios. O sea, mis hermanos, les dije que el ser un malagradecido o tener un corazón malagradecido producen tres cosas en uno. Primero te dije que era el corazón se corrompe. Luego viene la falta de agradecimiento, es una falta de santidad. Ahora me dirás, pero ¿qué tiene que ver la santidad con el hecho de ser malagradecido? Óigame, si vos
¿No reconoces que lo que tienes viene de Dios? Si vos no reconoces que en la unción que tú te mueves viene de Dios y que es una unción prestada, si vos no reconoces que lo que alcanzaste vino de Dios y no vino de ningún mérito que tú hayas hecho, pues eso me dice que mi corazón no está correctamente bien, está entenebrecido, está en tinieblas, está envuelto por la oscuridad, donde mi corazón comienza a destilar veneno. Entonces yo no puedo sentirme en santidad cuando tengo mi corazón de esta manera. 3, dice, en el momento que un corazón es malagradecido, es ahí donde nace la murmuración. Esto es algo muy, pero muy delicado. ¿Te has topado con una persona que murmura? O te hago nuevamente la pregunta, ¿has estado en alguna situación donde vos mismo has murmurado de otra persona? Esa es la pregunta que es muy interesante. Noten que toda persona que murmura es mal agradecida. Toda persona que murmura es mal agradecida y toda persona que es agradecida detesta la murmuración. Toda persona que es agradecida detesta la murmuración. Un murmurador se queja. Se queja, se queja, se queja, se queja y se queja. O sea, no tiene esa expectación de un futuro bueno. No tiene la expectación. ¿Qué es expectación? Es la expectativa. Una persona, nota algo. Una persona que se queja por esto, que se queja por aquello, que se queja por lo otro, que se queja de esto o de aquello, es una persona que no tiene una expectativa a un futuro bueno para esa misma persona. Una persona que se queja porque el pastor no te saludó. Se queja porque te levantaron del asiento donde yo ya te había sentado. Se queja porque el líder no te llamó por teléfono. Se queja porque nadie te avisó de que era ungimiento y ninguno se reunía en la iglesia, sino se iban a reunir en el Irigoyen. Entonces, eso lleva a que esa persona, que es una murmuradora o un murmurador, prácticamente como que comienza a opacar el futuro bueno que pueda tener. Imagínense una persona murmuradora que pueda pensar de que su futuro va a ser bueno. No. ¿Por qué? Porque siempre va a tener la queja. Porque cuando no le salga algo, se va a quejar. Cuando una persona lo defraude, se va a quejar. Eso es un signo de que esa persona tiene el corazón mal agradecido. 3. Bueno, hablamos de 3. Donde dice que en el momento que el corazón es mal agradecido, ahí nos damos cuenta que nace la murmuración. Miren, y lo contrario a una persona agradecida, lo contrario a una persona agradecida es de que tiene la expectación a un futuro bueno. Porque una persona agradecida va a proyectarse y a tener esa expectativa de que su futuro no va a ser el mismo, sino que va a ser mejor. ¿Por qué? Porque tiene un buen corazón. Esa persona que no se queja le da las gracias a Dios por todo. Le da las gracias aún por lo que no tiene. Le da las gracias a Dios por ese autito viejo que tiene. Es un autito viejo que por ahí de repente lo tiene que empujar para que ande, pero él le da gracias a Dios porque él sabe que más adelante Dios lo va a bendecir con otro auto. Esa persona que es agradecida, aunque por ahí de repente el pastor no lo saludó, esa persona es agradecida y esa persona ante alguna situación o alguna necesidad que mi pastor tenga, pues esa persona agradecida va a estar ahí. ¿Por qué? Porque esa persona va a tener una expectación o una expectativa de algo bueno o un futuro bueno para él y para los suyos. Es la persona que por ahí está enferma y dice: Señor, yo hoy estoy enfermo, pero tu palabra me dice que tú eres mi sanador, pero yo todavía no recibo esa sanidad, pero yo te doy las gracias, porque sé que si todavía no me sanas, tu palabra dice que tú me vas a sanar. Entonces yo, Señor, te agradezco por lo que todavía no he recibido. Eso es una acción de fe.
Eso es poder moverme por fe, porque estoy declarando algo que todavía no tengo. Por eso la Biblia dice que nosotros llamamos las cosas que no son como si fueran. Por eso que eso tiene que ver mucho con el corazón. Vemos que el agradecido tiene una expectación diferente, no tiene la misma expectación de un futuro malo como el que murmura. Al corazón malagradecido, miren, a una persona con un corazón malagradecido, vos puedes hacerle 10 cosas, pero de esas 10 cosas, fallas una, y esa persona que tiene un corazón malagradecido se olvida de las 9 cosas buenas que tú hiciste por él o por ella, y te critica por esa sola cosa que vos le fallaste, por esa sola cosa que vos te equivocaste. Esa es una persona que tiene un corazón malo. Una persona que tiene un corazón bueno, un corazón agradecido, vos le podrás hacer 10 cosas, y de esas 10 cosas, por ahí le fallas en una, esa persona no tiene nada contra ti. Esa persona aún agradece por lo que quizás no hayas podido hacer. ¿Por qué? Porque entiende que quizás los tiempos no te dieron o no pudiste hacer lo que ellos estaban esperando que tú hagas. ¿Por qué? Porque tienen un corazón agradecido. Miren, creo que todos los que nos ven son líderes de célula. Yo también soy líder de célula. Y seguramente me vas a entender un poco cuando te cuente algo. Por mi célula han pasado varios chicos. Lo aclaro porque hay algunos de mi célula que me están viendo y por ahí de repente van a decir, ¿será que está hablando de mí? No, no estoy hablando de ninguno de los muchachos que hoy tengo conmigo en mi célula. Pero me ha tocado cada chico y a veces yo me río de esta situación. ¿Por qué? Porque se cambian de célula y dicen, no, yo me quiero ir a la célula de Elvis porque él es un ungido, es un siervazo, porque Dios le escucha, porque tiene unción, o sea, poco más, y dicen de que yo soy, ¿cómo se llama? Un ángel, ¿no? O el cuarto arcángel o el tercer arcángel. Y vienen y me dicen, mira, yo quiero estar en tu célula porque vos sos bueno, porque vos te preocupás por la gente, porque vos tenés amor por las almas, y porque Dios te usa, y esto que el otro, y yo quiero aprender de vos, y esto y aquello, y pa. Yo lo miro y hablo con el otro líder. O por ahí no tengo la necesidad de hablar con el otro líder, pero cuando hablo con él digo, ¿y qué pasó? Y me comienza a decir, no, porque mi líder era así, era así, nunca me llama, nunca me hace, yo necesité, nunca estuvo conmigo. Y le digo, mira, ¿sabes qué? No me hables de tu líder. Si vos querés estar conmigo, querés estar en mi célula, bueno, entonces borrón y cuenta nueva. Entonces empezamos. Y por ahí en una de que yo no lo llamé, ya se enfadó, ya se enojó, dejó de asistir a la célula. Y lo peor de todo, y lo más gracioso, anecdótico, es de que ya quiere irse a otra célula. ¿Por qué? Porque ya se me fue la unción, ya se me fue el amor, porque ya no me preocupo por la gente, porque le doy lugar a otras personas y porque lo he descuidado. Y se van a otra célula. Es como se dice, son los hermanos saltamonte, ¿no? Porque están aquí, después saltan a otro, después saltan a otra célula, después a otra célula. Y nunca se determinan. Y nunca se dan cuenta que el problema no es el líder, no es la persona que por ahí lo aconseja, sino el problema es él mismo. El problema es su corazón. Por eso que a veces terminamos con este tipo de cosas. Veo que ahí están respondiendo algunos y es una gran verdad. Es una gran verdad. Pero todos nosotros estamos para ser enseñados. Todos nosotros quizás hemos pasado, yo he pasado por esa situación, donde me he ofendido. ¿Por qué? Me he ofendido porque cuando yo empecé en la célula, por ejemplo, cuento esto. Cuando yo empecé en una célula, a mí no me dijeron es una célula, simplemente me dijeron vení a la casa del hermano que vamos a compartir algo. Cuando fui, abrieron la Biblia, me dieron la palabra y ahí me di cuenta que era una célula. ¡Me engañaron! Bueno, fui y asistía
era puntual, trataba de cumplir, pero ¿qué pasó? Que el líder comenzó a llegar tarde por su trabajo. Llegaba tarde y yo llegaba temprano, y después los hermanos comenzaron a llegar tarde y yo era el que llegaba temprano, y hasta que llegó un momento donde dije, pará un poco. O sea, yo tengo que viajar de lejos para venir a la célula y ellos que viven en esa zona no son capaces de llegar temprano y aún el líder llega tarde. ¿Qué es lo que está pasando acá? O la cosa cambia o si no, me voy de la célula. No, pensé eso, pero sí murmuré. Murmuré del que era mi líder en ese momento. Y me acuerdo que en una ocasión estaba tan enojado, pero tan enojado, porque el líder llegaba tarde y mandó un mensaje diciendo que por motivo del tránsito, del tráfico, llegaba tarde. Los chicos ya estaban ahí, yo renegando, yo enojado. Yo creo que si me veía en el espejo iba a darme cuenta de la cara de endemoniado que tenía. Y me acuerdo que él llegó y me dijo, Elvis, no traje mi Biblia, ¿querés compartir vos la palabra? Y me agarró, pero como se dice, mal parado, porque ni siquiera había preparado yo la palabra. Así que la pude dar como pude darla. Pero ahí el Señor me enseñó algo. Ahí el Señor me enseñó algo. De poder tener un corazón agradecido. Por más cosa insignificante que ese muchacho que era mi líder en ese momento haya hecho por mí. Y sí que hizo algo por mí. Y no solamente una cosa, sino varias cosas. Pero como todos estamos aprendiendo en la viña del Señor, el tema está cuando estamos o nos encontramos con los hermanos que no quieren aprender. Hermanos, me extendí un poco, me fui por el otro lado. 5 cosas que se dan al corazón agradecido. Te hablé de 3 cosas que se dan cuando un corazón es mal agradecido. Ahora te voy a decir 5 cosas que se dan al corazón agradecido. Primero, el favor de Dios. Cuando el favor de Dios abraza tu vida, créeme, vas a poner un negocio y vas a estar rodeado de muchos negocios. Pones una casa de comida y donde tú vives está lleno de casas de comida. Están las mejores casas de comida, donde la comida es más excelente quizás que la que tú preparas. Pero el favor de Dios hará de que la gente vaya y te compre a vos. Te cuento rapidito algo que pasó con un muchacho de mi célula. Un muchacho al cual yo quiero mucho. Si bien quiero a todos mis chicos de la célula. Pero este muchacho vino a la iglesia porque su hermano estaba delicado de salud. Y me crucé con él, toda la familia aceptaron a Jesús en su corazón, oramos por ellos. Y ellos tienen ese negocio en casa, un almacén. Y que ellos los domingos no lo cerraban, porque eran los días donde ellos tenían más ventas. Y llegó un momento donde él, es más, ni venía a la célula. Y yo, como se dice, hacía el trabajo de hormiga diciendo, pero tranquilo, cuando vos ya tengas el tiempo, cuando te des un poquito de tiempo, venía a la célula, anda a la iglesia. Y hasta que un día él se pone a pensar con todo lo que nuestro pastor predicaba, con todo lo que nosotros como líderes compartíamos la palabra, y él agarró un día y dijo, a ver, toda la vida le he dado tiempo a otras cosas, para ir a bailar, para ir, a alguna reunión, pero ahora para la iglesia, para poder ir y adorar a Dios, que ha traído esa tranquilidad, esa paz a mi vida y a la de toda mi familia, no puedo hacerlo. Bueno, él dice que dijo para su adentro, el domingo cerramos el negocio. Pero la familia dijo, pero la gente va a venir. No, el domingo cerramos el negocio y nos vamos a la iglesia. Y dice que el domingo vinieron a la iglesia o fueron a la iglesia toda la familia, el negocio cerrado. Y dice que cuando ellos volvieron a su casa, dice que se le dio por tipo noche abrir un par de horas.
Bueno, en esas horas que él abrió, dándole primeramente lugar a Dios, en esas horas que él abrió, pues, ¿qué creen? Que vendió el doble y hasta el triple de lo que él vendía en todo un domingo entero. Y dijo, no, acá la cosa no es como yo pensaba. Si realmente soy un agradecido a Dios y le doy a Dios lo que a él le corresponde, voy a su casa a adorarlo, él se va a encargar de todas las necesidades que mi familia tenga. Y hasta hoy en día, hoy si bien no va a la iglesia porque la iglesia está cerrada, pero podemos decir de que el favor de Dios va a ser de que en la multitud te elijan a vos para un trabajo. Ese es el favor de Dios. Dos, dice, Él extiende su misericordia. Cuando hay un corazón agradecido, dice que Dios extiende su misericordia. ¿Y qué es la misericordia? Es no recibir lo que tú mereces. ¿Cuántos de nosotros merecemos la muerte eterna? Todos, porque no hemos hecho ningún mérito para ser salvos, pero Jesús, por amor, dio su vida en una cruz y a través de la misericordia de Dios, nosotros no recibimos lo que merecemos. Esa es la misericordia de Dios. O sea, que la misericordia de Dios es tan grande que no solamente alcanza para vos. La Biblia dice de que el Dios es un Dios de generación, es un Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. O sea, que la misericordia de Dios no solamente llegará a tu vida, sino llegará a tu hijo y al hijo de tu hijo y a todas tus generaciones. O sea, si tú luchabas con las drogas, si tú luchabas con ciertas situaciones, pero Dios vino a tu vida y te hizo libre, la misericordia de Dios hará que tu hijo y el hijo de tus hijos no sea un drogadicto, que no sea un ladrón, que no sea un brujero, que no sea un macumbero, que no sea un delincuente, sino que sea un hijo de Dios, una persona que le sirva a Dios, una persona que pueda ser una persona útil a la sociedad. ¿Por qué? Porque Dios se encargará de cubrirlo y llevarlo en la palma de su mano. ¿Por qué? Porque tu corazón agradecido hace que la misericordia de Dios se extienda no solamente a tu vida, sino a la de toda tu generación. 3. Dar gracias por su bondad. Cuando nosotros le damos gracias a Dios por su bondad, Dios comienza a hacer cosas que nosotros no nos imaginamos ni esperamos, porque estamos reconociendo su bondad. 4. Alabar por sus hechos poderosos. Cuando alabamos todo lo que Dios hace, todos los milagros, las sanidades, ya sea en vos, ya sea en otros, pues eso es lo que hace tu corazón agradecido, alabar a Dios por lo que hace en tu hermano. Tu hermano se compró la casa nueva, tú todavía no te la compras, todavía no tienes ni para pagarte un buen alquiler, pues tu corazón agradecido hace que tú alabes a ese Dios todopoderoso que pudo proveer a ese hermano que se compró la casa. ¿Por qué? Porque vos sabés que ese mismo Dios que proveyó lo que ese hermano necesitaba para que se compre la casa es el mismo Dios que tú tienes. Y si a él le proveyó, pues va a llegar el tiempo donde él pueda proveer, no solamente para comprarte la casa, sino para que te compres el auto, para que salgas de esta crisis, para que en un país que está golpeado por una deuda externa, tú puedas comprar cosas con el valor de oro a precio de paja. Ese es el Dios el cual se revela a los que tienen un corazón agradecido. 5, por último, adorar a Dios por lo que Él es contigo, por lo que Él es conmigo. Ese es el Dios al cual nosotros tenemos que adorar. Todavía no has recibido la sanidad, pues adórale al Señor. Él sigue siendo